Buenas tardes, bueno, estamos con Daniel Quilloc Fernández. Él es un artista de acá de Resistencia. Él es conocido en todos lados, también es auxiliar docente aborigen, trabaja en una escuela primaria, también es director del BLAVI, del barrio Cacique Pelayo. A Dani lo conozco hace muchos años, nos conocimos justamente trabajando en las escuelas con población indígena. Así que Dani, te saludo y te mando un gran y afectuoso abrazo y un gusto compartir con vos esta entrevista. لا والتر كايتك نغام No, أكلم no, نون ونغايك no. Dani, ya para ir al hueso directamente, porque el tiempo es tirano en la televisión, ajá. eh, te quería preguntar, bueno, como ya mencioné, Dani es artista, ¿no es cierto? La primera pregunta es, ¿por qué elegiste el seudónimo Quilloc? Y si podés, Bueno, explicar también de qué el significado del nombre en general, digamos. ajá. Bien, en nuestra lengua materna, por ejemplo, quillo, se refiere al jaguar. Nosotros también lo conocemos a este felino con un nombre guaraní, que es el jaguarete. Y yo admiro mucho este felino, ¿sí? Además que es una especie en peligro de extinción, las características que adopta este felino, por ejemplo, en cuanto al respeto, a mantenerse en un lugar así como alejadito. Yo admiro mucho este felino por eso. Tuve que consultar con algunos hermanos del pueblo POM, algunos ancianos y algunas colegas docentes, para poder tener el seudónimo de Quilloc. Bien, 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 bien. Otra pregunta recurrente sería, ¿cómo y por qué te iniciaste en el mundo del arte? ¿Cómo? Bueno, yo desde muy pequeño vengo haciendo dibujo, por ejemplo, en las carpetitas que yo solía tener desde muy chico, siempre me gustó dibujar. Cuando me iba con mi papá en el campo, él evangelizaba aquí en el Gran Chaco, entonces yo le acompañaba a él y siempre llevaba una libretita para dibujar. Nunca me faltó un lápiz negro, un carbón o lo que fuera como para que yo pueda dibujar. Siempre dibujé desde muy chico. Después de grande empecé a pintar lo que son como conocen nuestros hermanos, las artesanías, ¿no es cierto? Y Sí, empecé a indagar un poco cómo nuestros hermanos suelen pintar el rostro, las plumas, los platos, todos los colores que implementan. Y empecé a tomar ese amor por la pintura. Y así fue que me inicié con respecto al arte. Hasta que luego, en mi época ya como adolescente, empecé a buscar la institución de Bellas Artes, pero nunca encontré. Como joven yo también vendía plantas en Resistencia y veía que desde un lugar salían muchas personas con carpetas grandes y resulta que ahí era la Escuela de Bellas Artes. Después pasó un tiempo en la feria que se hace acá en la Plaza 25 de Mayo, conozco una docente que me compra un collar de, de cerámica y me invita para ir a la Escuela de Bellas Artes. Entonces yo me puse muy contento porque iba a conocer la Escuela de Bellas Artes, pero resulta que era ahí donde yo pasaba siempre y nunca me imaginé que era el instituto. Cuando me invitan a ir ahí, entonces empecé con los talleres libres para adultos en la Academia de Arte, que se daba a la tarde, de las 3 de la tarde hasta las 5. Tenían toda la disciplina, dibujo, pintura, grabado, escultura, y así fue mi ingreso a la Academia de Bellas Artes, principalmente en los talleres, primeramente empecé a concurrir. bien. Dani, ¿y por qué te iniciaste o elegiste la pintura como expresión, teniendo en cuenta que las comunidades indígenas acá en el Chaco tienen una variedad de expresiones artísticas, por ejemplo, la música, o algunos son luthier, construcción de instrumentos, ¿no es cierto?, autóctonos, eh, aparte de pintores, músicos que mencioné antes, eh,
hay otras ramas donde las comunidades indígenas también se destacan como artistas, digamos. Ya sea, por ejemplo, el Coro-Toba, ¿no es cierto?, que hace del 60 más o menos que viene el Coro-Toba, pero más allá de eso hay muchísimos artistas en el com indígena en general, digamos, de los tres pueblos que habitan nuestra provincia actualmente. Y a vos, ¿por qué entre toda esa rama para elegir el arte te inclinaste por la pintura? Bueno, en realidad también yo alcancé a ir a la escuela de música Ah, mira. porque era algo que también me apasionaba mucho, ¿no es cierto? Aquí en el barrio Toba, cuando yo era joven, me solía juntar con los hermanos de la iglesia, por ejemplo, y también cantábamos, pero al no tener instrumento, al venir de una familia muy humilde, no tenía como para comprar la guitarra, por ejemplo, otro instrumento, entonces no era factible para que yo pueda tomar la disciplina de música, por ejemplo, para poder cantar. Y procuré un tiempo, pero no hubo caso. Fui a la escuela de música, pero resulta que cuando estaba en la escuela de música contaba con los instrumentos que te ofrecen la institución, pero al salir de la escuela, ir a mi casa, ya no tenía nada. Entonces, eso era una de lo que tenía a mano, por ejemplo. En cambio, con la pintura, con el dibujo, era algo que yo podía usar cualquier material. Hasta incluso con elementos naturales podría llegar a hacer cosas de arte. Y con la pintura, más que nada, porque me llamó la atención mucho el tema de los colores, la manipulación, por ejemplo, en lo que es la pintura al óleo, el acrílico. En el Instituto de Bellas Artes también nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, grabados, teníamos que hacer escultura, teníamos que hacer, por ejemplo, otros experimentos. Y cuando ingreso yo a la Escuela de Bellas Artes, me obsequian un set de pintura y, y de pinceles. Y también me obsequian una familia, un bastidor en blanco listo para usar para la primera experiencia que he tenido yo con el óleo. Creo que por eso me aboqué más a la pintura, digamos, pero aprendí otras técnicas, otra disciplina también. Bien. Dani, otra cosa que se me ocurre preguntarte es, del Chaco sos uno de los pocos, si no sé si no es el único, por ahí mi ignorancia no lo permite discernir bien, el único artista com que tuvo la oportunidad de presentar sus obras en una galería fuera de la Argentina, por ejemplo en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Podés contarnos un poquito esa experiencia y cómo fue? ¿Y cuántas obras presentaste o vas a presentar inclusive? Bueno, la verdad que desde el pueblo Com al que pertenezco, por ejemplo, si bien hay muchos hermanos que son artistas, que pintan, hacen hermosos trabajos, hacen trabajos de esculturas, pero quizás no están visibilizados aún. Es algo que tenemos que trabajar para poder visibilizar y encontrar estos hermanos que tienen una riqueza impresionante en cuanto a sus trabajos, ya sea en escultura, en cestería, en el tejido, por ejemplo, hay hermosos trabajos de arte, ¿sí? Lo que a mí me tocó, y la verdad que un bendecido, yo doy gracias a Dios, el camino que me ha mostrado en cuanto al arte. Eh, Recibido de la Academia de Arte el primer COM de, de la Escuela de Arte. Después tenemos otros hermanos que son del pueblo Mojoy también que se han recibido aquí, que es nuestro colega, que es el esposo de Ernestina Longo. Por ejemplo, él también hizo la Escuela de Arte, pero Sí, pertenece a nuestros hermanos del pueblo Mojoy. Mocoy. Hasta ahora son los que más o menos tengo en vista lo que trabajan en el arte. Y la verdad que, como te comentaba, un bendecido por la vida, por Dios, y,
En la muestra de arte que se realizó este año, por ejemplo, debido a la pandemia y todo esto, fue bastante difícil. En el mes de julio surge una invitación en donde, por ejemplo, hermanos de la Fundación Apalpí me mandan una noticia que están exponiendo y bueno, yo le dije que sí. Entonces ahí ellos me apoyaron para hacer la primera muestra con esta galería, que es Menduina Snyder, de California, Estados Unidos, en el mes de julio. Ahí participé con la muestra, con la obra que es Karate Alwa, Nuestra Madre Tierra. Después, en el mes de agosto, participo con el acrílico que está aquí atrás, que es Nabucco. Y en octubre estoy participando con esta muestra que es de Juan Recio, en homenaje al coro Juan, en la cual también es un acrílico. En las tres obras son de 40 por 60 y se encuentran en este momento en exposición todavía vía virtual. Va a llegar en un momento en que van a estar físicamente estas obras en la galería. Van a tener que viajar, digamos, hacia Los Ángeles. Bien. Retomando y sobre todo lo que vos mencionabas de la última obra que presentaste ahí o que todavía está, que es Cosorot en homenaje a Juan Recio, un grosso el que tocaba el imbiqué en el coro Toba. ¿Cómo te surgió la idea de pintarlo a Juan Recio? ¿Es un homenaje? En qué momento lo pintaste? ¿Cómo te llegó la inspiración? ¿Podés comentarnos cómo es la cocina de un artista? Bueno, yo tenía la propuesta de poder presentar otra obra en el mes de octubre que esté referido a nuestra cultura, que es del pueblo Pom, y estaba por pintar una leyenda, pero el corazón a mí me decía que tengo que hacerle un homenaje al tío, al tío Juan Recio Cosorot, el dueño del monte, en homenaje también a nuestros hermanos del coro Toba, del coro Pom Tselalapi, en la cual ellos siempre están presentes en las instituciones, nos acompañan siempre con su canto. Eh, Era como que tenía que hacerlo sí o sí, porque de todas formas yo bocetaba otras temáticas, pero me iba a dormir y no, tenía que hacerlo al, al hermano Juan Recio, Juan, el tío, en homenaje al coro. O sea, sí o sí, es como que tenía que hacerlo, era como una inquietud que tenía que hacerlo y hasta que logré plasmar en un cuadro, entonces ahora yo puedo decir que sí, ya más chiquiní, o sea, estoy más tranquilo, pero era como una deuda que tenía en hacerlo como un humilde homenaje desde mi lugar. Dani, ¿y qué significa Cosorot dentro de la cosmovisión y la cosmogonía com? Kosorot es un ser espiritual que habita en los montes, es el dueño de los animales, de todo lo que está dentro del monte. Es el dueño del monte, es un ser espiritual. En este momento nos está acompañando en, la, en lo que es el seudónimo del tío Juan Recio Kosorot, nos sigue acompañando a nosotros ya en forma espiritual. Eso es lo que significa, que es el dueño del monte. Bien, 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 bien. Eh, Hablando del monte y la naturaleza y el cuidado de la misma, ¿qué tan importante es la primavera para las comunidades indígenas? Digo, retomando un poco lo que vos mencionabas antes de que tu obra antes se llamaba Madre Tierra y demás, pero la primavera en particular, ¿qué significado Uh tiene para -huh. las comunidades indígenas? Sí, para nosotros, desde lo que es nuestro pueblo Hom,
En la época de Nabogó es muy importante porque la naturaleza despierta, pero no es que se despierta el 21 de septiembre, sino que ya mucho más antes la naturaleza ya empieza a dar señales de nuevos brotes. Entonces se hacía una fiesta que, que nuestro pueblo tiene muy en cuenta, en donde se juntan, se hacían celebraciones, se hacían, por ejemplo, imposición de nombre, se hacían fiestas que duraban varias semanas duraban. Nosotros hoy por hoy conocemos como primavera, pero antiguamente era la fiesta del Capagá, donde se reunían todas las comunidades en torno a un gran árbol que es el palo borracho y que nosotros conocemos como el Peragalagá. Es muy importante porque ahí la naturaleza a nosotros nos da la señal de que podemos tener días muy fructíferos, cosas muy buenas, cosas muy positivas. Por eso es muy importante para nosotros esta época de Nabogó. Bien, Dani. Dani, como decíamos hoy, el tiempo es tirano, pero para no quitarte tu tiempo, que sabemos que es valioso, encima está en una etapa creativa, vos que siempre te saco del trabajo, eh, vos sos un artista muy versátil, aparte de, digamos, porque tus intervenciones fueron en todos lados, desde murales, paredes, hasta tapas de libros, hasta ilustraciones de cuentos, de relatos y demás. ¿Podés contarnos un poquito esa experiencia y sintéticamente mencionarnos eh, en qué libros participaste, en qué lugares hiciste murales? Porque hiciste murales en todo el país, básicamente. Sí, en cuanto a los murales, en lo que es la parte de la región norte aquí de Argentina, por ejemplo, he participado con mis profesores también en Salta, en Córdoba, en Jujuy, está, en Formosa, y aquí en Chaco también, en varias localidades también hay murales en la cual he sido autor y en algunos también he sido coautor de algunos murales. En su mayoría de los murales que he realizado, por ejemplo, están en Cacique Pelayo, en Fontana, y lo más antiguo están en Resistencia. En algunos casos, por ejemplo, algunos murales ya no están más porque ya han sido muchos años en la que estaban, y lo que tiene la pintura con los murales que luego pasa un tiempo, ya lo renuevan, lo cambian, pero sí he tenido trabajo de murales con la técnica, por ejemplo, del esgrafiado, también, por ejemplo, en Córdoba, en donde he participado con algunos colegas también, y en pintura también en una localidad, por ejemplo, aquí en Macalén, la cual bastante conocida, digamos, en Formosa también. Y con respecto a los libros, me ha tocado ilustrar un libro de 112 páginas que es La aventura de Huacañe. Ah, En ese bastante. entonces Huacañe era una de mis estudiantes de primer grado, en la cual en ese libro están en las escuelas con población indígena, que es un material didáctico en donde se ocupan en las escuelas en el primer ciclo. Después participé cuando termino yo de ilustrar el libro de Huacaña, me solicitan para poder ilustrar otro libro de Azonogotolele Nagat Cintia, que es de Pampa. En estos dos libros que mencioné en este momento están unas hermanas de Buenos Aires, por ejemplo, Celia Rosenberg, está Gladys Ojea, Huacañe, por ejemplo, es la hija de la profe Ada, Rita y López. exactamente, Huacañe es la hija de la señora. Entonces, la vida de ella está plasmado en ese libro de Huacañe también, con todo el contexto que tiene ese libro de Huacañe, es lo que ocurre en Fontana y sobre la vida de Huacaña en los viajes que ha tenido en distintos lugares. Y el libro de Cintia, de una niña que vive en Pampa del Indio, me tocó ilustrar un libro de 75 páginas, todo pintado en acrílico en tamaño A4. Cuando termino de realizar esas ilustraciones, luego me solicitan para pintar, ilustrar otro libro
que son las aventuras de Dani, que también es un libro que es para trabajarlo en forma bilingüe, porque tiene solamente imágenes. Entonces podemos trabajarlo en castellano, com, wichí, en la lengua que el docente prefiera trabajarlo, lo puede trabajar. También ilustrado, por ejemplo, en la revista de arte que es de la de interculturalidad también, en donde están todos mis trabajos hasta hace un tiempo atrás, en murales, cuadros, también están en esa revista. También he participado en libros que tienen que ver con la parte jurídica, que han, en donde están todo lo que tiene que ver la parte de los derechos indígenas también, están en la portada, y así otros libros más también que tienen que ver con lo nuestro, con nuestra cultura. Siempre desde la mirada de nuestro pueblo, con lo que son las luchas, lo que son la vivencia cotidiana y de lo que ocurre en nuestro pueblo. Dani, te hago una de las últimas preguntas, porque la verdad que podemos seguir todo el día, pero una pregunta muy personal, y vos como artista com, ¿vos te sentís obligado como artista com a que tu arte refleje la problemática de las comunidades indígenas? ¿O vos te sentís o te sale pintar otras situaciones, otros marcos que no tengan que ver con las comunidades? A lo que apunto es, siendo indígena, ¿podés pintar algo que no tenga nada que ver con las comunidades indígenas? Sí, depende del trabajo que tenga que hacer. Eh, por ejemplo, cuando me piden algún trabajo que no tiene que ver con la parte indígena también, se lo puede hacer. Pero en los cuadros que tengo en su mayoría, todos tienen un mensaje indígena en su mayoría, digamos. Porque si bien yo he aprendido técnicas que no son de nuestro pueblo, pero la esencia, el mensaje, todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo está presente, digamos, en la mayoría de mis trabajos, o desde nuestra cosmogonía, desde nuestra creencia, desde nuestra forma de ser, de todo esto trato de que tenga un mensaje desde nuestra mirada. Pero sí, puedo trabajarlo, por ejemplo, en cuanto a paisaje, otra temática también, se lo puede hacer tranquilamente. Bien, Dani, qué grande, Dani. Una última pregunta, ahora sí doy diciendo la última y nunca termino de preguntar. En el arte, ¿hay libertad? O sea, ¿vos encontrás libertad, paz, armonía, tranquilidad en el arte? ¿O es un momento de nerviosismo, de estrés, la parte creativa, dijo, y el arte en general? ¿Cómo lo concebís al arte, a lo que haces? El arte. El arte es un don que Carta a Dios a mí me ha regalado desde muy pequeño, por lo cual yo siento que el arte es sanador, el arte sana, el arte da vida, el arte nos ayuda a crecer, a expresar cosas que quizás uno no alcanza a decirlo con palabras, lo puede decir a través de una pintura, a través de una danza, a través de la música. El arte para mí es vida. El arte a mí, por ejemplo, me sanó porque como en épocas de juventud, como un adolescente, joven, muchas veces tienen los sentimientos encontrados y yo pude encontrar en el arte, pude encontrar eso, la sanación, pude sanar. Por eso elegí y sigo hasta el día de hoy. Y cada momento en la cual yo pinto o hago algunos bocetos, me invade una tranquilidad, una paz, me sana totalmente. El arte es muy sanador. Dani, realmente muy conmovedor lo que decís. Y estoy muy agradecido a que hayas accedido a esta entrevista. Sabes, yo te había explicado antes en el marco en el que haríamos esta entrevista. Y estoy muy agradecido porque gentilmente nos cediste tu tiempo, tu experiencia, abriste tu vida como artista y como persona, como docente, sobre todo como representante de pueblos indígenas. Así que muy agradecido, Dani. Y seguramente nos estaremos viendo en cualquier momento y nos encontramos en el ámbito de militancia que es la escuela para nosotros. Muy agradecido, Dani. Sí, sí, con mucho gusto, Walter, cuando quieras.
estamos para eso y estoy a disposición de ustedes cuando quieran más, una entrevista más o la inquietud que quieran, por ejemplo, pueden contar conmigo. Así que también muy agradecido de mi parte hacia vos por la invitación y dar a conocer estos trabajos que uno va llevando, ¿no es cierto? Y que pueda llegar a los estudiantes, a los jóvenes y a los colegas también que son docentes, que, que puedan entender un poco las temáticas desde nuestro pueblo, desde nuestra mirada, que también hay color, hay alegría, también tenemos nuestras fiestas muy significativas, en la cual eso hay que tenerlo siempre presente y eso, para tratar algo, Ñachek. Muchas Nachek, gracias, Walter, por la invitación y tenerme en cuenta para esto. Nachek, abrazo grande de corazón, Dani. Gran abrazo para vos.